Y bueno, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a iniciar este tiempo, si me apoyan ahí atrás. Y dile, Dios, habla mi vida, habla mi corazón en esta mañana. Que tu palabra, Señor, sea revelada, que tú, Señor, puedas poner esa semilla en una buena tierra. Padre, hoy ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú seas, Señor, revelando la palabra en esta tarde. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Cuántos están contentos? Mira, son tiempos en los que realmente debemos entender muchas cosas. Sabes, yo lo que siempre le pido a Dios es revélame, Señor, tu palabra, porque no la quiero ver como una historia más. No quiero que solamente sea como cuando yo escucho un mensaje más, sino que algo pase en mí para que yo pueda descubrir, para que me sea revelado lo que tú estás tratando de hablar en estos tiempos. Yo quiero compartirte en esta tarde, si puedes poner ahí el título, por favor. El título de la prédica de esta tarde precisamente se llama ¿qué? El Rey entra. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué es lo que hará? Te hará libre. Hay muchas personas que no están en una completa libertad porque no han conocido lo que es la verdad. Fíjate, lo padre de todo esto, de la palabra de Dios, es que todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento vino a cumplirse en el Nuevo Testamento. Y ahora todo lo que se profetizó en el Nuevo Testamento se está cumpliendo en estos tiempos. Por eso es muy importante entender el propósito de la palabra de Dios. Y por eso debemos entender este domingo, por ejemplo, allá afuera se celebra ¿qué? Pero te aseguro que si tú vas con una persona allá afuera y le haces una pregunta, ¿y esto para qué es? ¿O para qué? ¿Qué significado tiene? Te aseguro que no van a poder decirlo. Pero ¿qué tal si yo te pregunto a ti, ¿sabes qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué parte de la escritura está escrito acerca de todo esto? Te aseguro que también algunos quizá no. Y por eso es importante tomar esta semana nosotros como cristianos para reflexionar realmente lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Porque vamos a adentrarnos en esta plática y vamos a entender que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús entró a Jerusalén, lo recibieron como rey. Lo recibieron entre cantos, entre danzas, entre sonrisas, alegrías. Pero esas mismas personas, ¿sabes qué? Fueron los que también gritaron, crucifíquenlo. Y por eso la importancia de entender la palabra de Dios. Y por eso este título yo lo le puse como El Rey entra. ¿Sabes? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén la podemos leer, si lo quieres anotar para que tú lo puedas ahí leer en tu casa. En Mateo capítulo 21, verso 1 al 17. También lo encontramos en Marcos capítulo 11, del verso 1 a capítulo 11, verso 1 al 11. En Lucas capítulo 19, verso 29 al 40. Y en Juan capítulo 12, verso 12 al 19. En estos evangelios podemos leer esta parte narrativa de lo que fue la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y vamos a leer Mateo para poderlo leer y ver cómo lo expresó este discípulo, esta parte de la Biblia. En Mateo capítulo 21, verso 1. Dice la palabra de Dios, vamos a leer. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Dice, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, dice, y luego los enviará. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, verso 5, o sea, Jesús cuando vino a este mundo,
vino no solamente a cumplir todo lo que estaba en la ley, sino también todo lo que estaba profetizado. Y en muchas veces en la palabra, cuando si tú pusiste atención, muchas veces Jesús, y encontramos esta palabra en las Escrituras que dice, para que se cumpliera lo que, ¿qué? Lo que está escrito. Y aquí decía el verso 5, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, dice, hijo de animal de carga. Dice el verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron, dice, sobre ellos sus mantos, y él se sentó ¿qué? Encima. Verso 8 dice, y la multitud que era numerosa, dice, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿qué decían? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta, dice, de Nazaret de Galilea. Y vemos que este acontecimiento fue un hecho realmente importante porque está narrado en los 4 evangelios. Y la Biblia lo pone para que nosotros podamos recordar esta ocasión que fue trascendental en el tiempo de Jerusalén. Dice, en esa entrada, pues Jesús vemos que entró en un asna, algo que ningún otro rey en la historia de Israel y en ese tiempo que estaba el imperio romano gobernando, ningún rey había entrado de una manera similar. Y vemos a Jesús que entró pues con un asna y que la gente lo venía a recibir. Pero sabes, mucha gente lo venía a recibir porque creía que Jesús podía ser una persona la cual podría conducirlos para poder hacer un desorden y entrar en una rebelión contra los que estaban al frente del gobierno, en este caso que era el Imperio Romano. Y muchos apoyaron a Jesús porque decían, pues este hombre lo consideran un profeta, tiene influencia, él puede mover gente, puede mover masas, entonces él puede ser la persona indicada para ayudarnos en un movimiento de rebelión. Pero sabes, aquí hay varios aspectos muy importantes que nosotros debemos entender. Y aquí yo veía en un estudio que decía, el propósito de Jesús al desplazarse hacia Jerusalén, dice, era hacer pública su declaración de ser el Mesías y Rey de Israel. Dice, en cumplimiento a una profecía que había estado escrita en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer esa profecía que está en Zacarías, capítulo 9, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer esta parte de la palabra de Dios, que está atrás de Malaquías, ya de los últimos libros del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 9, verso 9. Decía el profeta aquí, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Dice, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el cielo hasta los fines de la tierra. Vemos que la entrada de este rey era una entrada totalmente distinta. En vez de entrar a conquistar, a poseer, él vino de una manera diferente, de una manera humilde, de una manera con un mensaje totalmente diferente, con un mensaje de amor, con un mensaje de paz, de esperanza. Y vemos que desafortunadamente el pueblo estaba alabando de una manera incorrecta. Y por eso nosotros debemos
tener cuidado cuáles son nuestras intenciones cuando nos acercamos a Dios. ¿Sabes? Yo le decía a una persona, mira, creo que todos nos acercamos a Dios por necesidad, ¿sí o no? ¿Cuántos se acercaron aquí a Dios por necesidad? Yo creo que la mayoría. Y desafortunadamente así nos acercamos a Dios. Yo platicaba en esta semana con una persona que pues había o está metida en ciertas situaciones, y con varias personas que yo he visto que se han acercado, yo me doy cuenta que nos acercamos porque tenemos necesidad, porque realmente necesitamos algo de Dios. Pero realmente si examinamos, no nos acercamos a Dios, o casi serían pocas las personas que se acercan a Dios porque tienen hambre, porque quieren conocerlo, porque quieren tener una relación personal con Él. Quizá tú y yo ya lo hacemos porque ya hemos iniciado una relación con Dios. Pero dice aquí algo que yo encontraba, dice que la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque le reconocieron como el salvador de su pecado. Dice, ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador. O sea, la gente anhelaba un libertador. Ya había sido dada la profecía que iba a venir un Mesías. Y a Jesús lo consideraban como un profeta, como un gran maestro. Pero la gente tenía necesidad de un Salvador. Y por eso cuando Jesús entra, la multitud empieza pues a levantar toda esta adoración, pues que finalmente vemos que no era una adoración correcta. Porque como Jesús decía, este pueblo de labios que me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y por eso es importante que aquí nosotros aprendamos a ser genuinos con nuestra adoración. La adoración no es que cantemos una canción lenta, es un estilo de vida que debe de agradar a nuestro Rey, que debe de agradar a nuestro Señor, en la cual todo lo que decimos, todo lo que hablamos tiene que realmente corresponder con todo lo que hacemos. Fíjate, el día de ayer, yo platicaba con una compañera del centro joyero, y ¿sabes qué? No me llamó la atención, pero sí, yo dije, bueno. Me decía, hay una que vaya, creo, a tu iglesia, no sé si es tu iglesia. Yo decía, ay, Dios mío, ojalá que no. Pero si tú la vieras cómo habla, y yo decía, ay, Dios mío. Y me decía, pero no te voy a decir quién es. Yo digo, pero imagínate que ese testimonio a lo mejor podemos estar dando allá afuera. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué testimonio estás dando tú afuera de esta iglesia? Mira, yo puedo ver muchas aureolas aquí de santidad, sonrisas muy hermosas, adorando, alabando a Dios, Hijo de Dios. Pero allá afuera, ¿qué tal? Hijo de tu tal por cual. Debemos fijarnos qué estamos hablando, cómo nos estamos comportando, porque esa es tu verdadera adoración. La adoración que haces allá afuera, donde todos te conocen, donde todos saben quién eres. Y un día yo salí con unas amigas, y ellas ya sabían que yo era pastor, pero yo no dije nada. Dije, pues, para que no me hagan bullying o así. Pero, ¿sabes? Al final de cuentas, ellas me sacaron la sopa. Oye, que tú eres pastor. Y ahí me di cuenta que uno no se puede escapar del llamado que Dios te da. Tú no te puedes escapar de lo que Dios ha hecho por tu vida. Y lo que más no me entristeció, pero sí me inquietó, y aunque esa persona pues no sabía quizá el contexto, pues yo le decía, dime quién es. A lo mejor es una persona que viene cada 3 meses, que le gusta venir cada 6 meses. Y le decía, no todas las personas que van a la iglesia son cristianos. No todas las personas que a lo mejor van a una iglesia pues tienen un comportamiento como el que se tiene que tener. Le dije la realidad. Muchas personas van para amortiguar su conciencia.
Muchas personas van para sentirse bien de algo malo que han hecho. Pero pues la Biblia así lo dice, que tú vas a conocer a una persona por los frutos que dé esa persona. Y vemos que esta gente pues se derrochaba en adoración y le decía, Hosana, ¿cómo decían? ¿Cómo decía el verso aquí? Hosana al hijo de David. Y tantas cosas que vemos aquí que la gente hablaba y decía que era una multitud, pero que esa misma multitud era la que estaba condenando. Decía un predicador en esta convención, a veces hay ovejas que no matan, pero ¿cómo muerden? Las ovejas no matan, pero a veces muerden. Y eso lo podemos ver cuando hay chisme, murmuración, crítica. Y por eso es algo que nosotros debemos sacar de nuestras vidas. Dile a la persona, tenemos que trabajar mucho todavía. Hay mucho que trabajar. Por eso el Antiguo Testamento, yo le explicaba a otra persona, tú debes de conocer el Antiguo Testamento porque ahí tú conoces la esencia de Dios. Ahí Dios es un Dios de sí y un Dios de no. Es un Dios que reconoce lo bueno y lo malo. En Él no hay términos medios. Y por eso el pueblo era muy estricto con el pueblo de Israel. Porque decía, si no obedeces, pues ahí están las consecuencias. Y si obedeces, pues aquí está la bendición. Y a veces me decía una persona, pero yo sí puedo buscar a Dios aunque no vaya a la iglesia, pues no es necesario que vayamos a la iglesia. Yo le decía, yo te voy a decir algo. El mismo pueblo fue el que sacó a Dios como rey y quiso un hombre. ¿Crees que realmente tú vas a poder buscar a Dios por ti mismo? Si fue el mismo hombre que quiso que un hombre lo gobernara y sacó al mismo Dios del trono, de esa autoridad que ejercía sobre él, ¿crees que una persona va a poder tener una convicción tan fuerte, una disciplina tan fuerte para decir, no, pues yo no necesito de la iglesia, no, pues yo puedo buscar a Dios a mi propia manera? No. Porque fíjate, lo que hizo el primer rey de Israel se equivocó, hizo lo malo, teniendo un guía, teniendo un profeta de su lado para aconsejarle. Ahora imagínate una persona que se vale por sí misma, decir, no, pues yo voy a buscar solito a Dios, al fin lo puedo buscar en mi cuarto. Esa persona va a fracasar. Imagínate, el rey David, siendo el rey conforme al corazón de Dios, la Biblia dice que falló y tenía un consejero personal, tenía un profeta que le guiaba, que le daba instrucciones de cosas que tenía que hacer. Y asimismo, tú y yo hemos tenido líderes o tenemos líderes y a veces, a pesar de que ellos nos visitan, ellos nos aconsejan, tomamos malas decisiones, ¿sí o no? ¿Cuánto más las personas que no quieren ser o tener una cobertura? Y por eso aquí muchas personas les era fácil decir, Hosana, Jesús, te alabamos, te bendecimos, tú eres el Mesías, pero realmente ellos lo que querían era un libertador para la situación que estaban pasando. Y muchas personas quieren un libertador para la situación que están pasando. Quieren como una ayuda, quieren como un beneficio de ese Dios que puede resolver, que puede proveer, que puede sanar, que puede hacer un milagro. Pero para eso lo necesitan nada más. Pero tú y yo debemos tener ese deseo, como decía la canción, de que no venimos a este lugar por una recompensa, sino simplemente venimos por el placer de estar, ¿qué? En su presencia. Dice... muchos no creían incluso en Jesús, pero creían que Jesús podía ser el motivo para traer libertad que ellos necesitaban. Pero sabes, cuando Jesús no cumplió las expectativas de la gente, las personas se le empezaron a voltear. Yo me quebranté mucho cuando leía esta parte que decía que cuando Jesús no cumplió las expectativas de ellos, cuando Él se negó a liderarlos, cuando Él les decía, bueno, si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Si quieren ser mis discípulos, pues tienen que obedecer, tienen que renunciar al mundo, tienen que renunciar a sus deseos. Cuando las personas ya no estaban de acuerdo
con esas cosas y no llenaron sus expectativas, la Biblia dice, y aquí yo leí, me quebrantó, dice, cuando él se cuando él se negó liderarlos para una rebelión masiva contra los romanos, dice, la muchedumbre rápidamente se puso contra él. Dice, en solo pocos días, sus hosanas cambiaron a gritos de crucifíquenlo. Imagínate qué tan rápido cambiamos a veces. ¿No te ha pasado que a veces dices, no, pues yo elijo esto y al rato dices, ay, no, mejor hubiera elegido lo otro? ¿Sí o no? Somos personas muy cambiantes. Somos personas que no tenemos a veces convicciones profundas. Y quiero que me acompañes, vamos a leer el libro de Lucas. Vamos a leer rápidamente el libro de Lucas, capítulo 23. Y fíjate, así como esa multitud se agolpó para bendecirlo, para recibirlo, fíjate lo que dice Lucas capítulo 23, verso 20. Dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Aquí la autoridad que era Pilato, el gobernador, puso la vida de Jesús en manos del pueblo. En manos de aquellos que le recibieron, que le cantaron, que le estaban adorando, que le decían, Hosana al Hijo de David. Y Pilato les dijo aquí, dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Dice, ¿qué dice el verso 21? Pero ellos volvieron a dar voces diciendo que crucifícale, crucifícale. Fíjate el verso 22, él les dijo por tercera vez a esa multitud, a esas personas, les dijo por tercera vez, dice, pues qué mal ha hecho este. Dice, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Dice, le castigaré, pues, y le soltaré. Verso 23, los que estaban cantando, sí, Señor, te adoramos, cuán grande. Dice el verso 23, mas ellos que instaban a grandes voces, pidiendo que fuese ¿qué? Crucificado. ¿Y qué dice después? Dice, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. O sea, de aquellos que supuestamente conocían quién era el Mesías. De aquellos que supuestamente sabían que era Jesús un profeta. Entonces Pilato sentenció que se hiciese ¿qué? Lo que ellos pedían. ¿Sabes? Por eso muchas veces no es bueno que tú hagas lo que creas que es conveniente. No es bueno que tú digas, pues voy a hacer lo que yo quiero. Porque sabes, te vas a equivocar. Vemos que la intención del pueblo era buena, adorar a Dios, recibirlo con gloria, con majestad, con honor que se debía. Pero eso se puede cambiar cuando alguien no cumple tus expectativas. Por eso nunca, de ninguna manera, pienses que el pastor o una persona tienen que llenar tus expectativas de lo que es el liderazgo, de lo que es una persona conforme al corazón de Dios. La palabra dice, puestos vuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque sabes, eso es realmente lo que pasa cuando alguien no cumple con lo que tú deseas, con lo que tú esperas. Tu actitud empieza a cambiar, tu comportamiento empieza a cambiar. Y por eso vienen los problemas, los conflictos. Y por eso Jesús tuvo problema, créeme, no con los gobernadores, no con aquellos que estaban liderando en Jerusalén, en los alrededores. Era con la misma gente que le recibió para adorarle. Era con los sacerdotes que decían, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, dinos esto. Si tú eres Hijo de Dios, haz lo otro. A ver, compruébanos que tú eres el Señor. ¿Cómo que
que solamente tienen que ir contigo aquellos que tú has elegido. Pues ¿quién te crees que eres? ¿O quién eres tú para hacer tales cosas? Y tú ves un sinfín de problemas y de confrontaciones que Jesús tuvo con las personas que supuestamente guardaban la palabra de Dios, con aquellos que estaban al frente de la iglesia y que se encargaban de impartir justicia. Y por eso vemos, y este domingo nos debe hacer reflexionar cuál es la adoración que nosotros estamos transmitiendo a Dios. ¿Qué es realmente lo que de nuestro corazón está saliendo delante de Dios? ¿Cuántas promesas quizá hemos hecho? ¿Cuántas palabras han salido de nuestros labios y hemos dicho y nos hemos quizá hasta, ¿cómo se dice la palabra? Cuando comprometido. ¿Cuántas veces hemos hablado, Señor, yo te voy a servir, Señor, yo te voy a obedecer, Señor, yo voy a cumplir esto, voy a cumplir lo otro, Señor, nunca te voy a abandonar, Señor, nunca voy a dejar de orar, Señor, nunca voy a dejar de leer la palabra? Pero cuando algo sucede y no se cumplen nuestras expectativas, decimos, yo me he encontrado con personas que dicen, ¿para qué oro si ni Dios me responde? ¿O para qué sigo si siempre veo los mismos resultados? ¿O para qué me esfuerzo? Pero sabes, nuestra motivación no debe ser las cosas que recibimos. Créeme que también como pastor a veces que yo he estado como cero motivado, pero yo he hecho las cosas porque yo las hago porque yo sé que amo a Dios. Y a veces yo he encontrado el ánimo en diferentes cosas. He encontrado el ánimo sirviendo. He encontrado el ánimo orando por una necesidad. Pero no dejarnos guiar por la emoción. Y por eso debemos en este domingo reflexionar que el Rey está entrando nuevamente y está a punto de regresar. ¿Cómo lo vas a recibir? ¿O cómo te estás preparando para recibirlo? A lo mejor estás diciendo, sí, Señor, yo te amo, me voy a comprometer, pero tu vida no está de acuerdo a las cosas que tú estás diciendo. Y por eso esta semana nos debe de llevar a una reflexión profunda. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿O por qué nosotros decidimos haberle creído a Dios? Créeme, una de las cosas que más me costó entender fue el día en que falleció mi mamá y preguntarme el hecho de ¿por qué si oré tanto? ¿Por qué si ayuné como nunca había ayunado? ¿Por qué si oré como nunca había orado? Y no sucedió el milagro. Porque a veces Dios tiene otros planes a los que tú tienes. A veces Dios quiere llevarte por caminos que tú no estás acostumbrado, que no has pisado. Yo compartía en esta célula que también la aflicción viene antes de que Dios pueda bendecirnos. Y que es importante que nosotros pasemos por esa parte. Si hay alguien que vino el miércoles a la célula, que me ayude a recordar qué parte de la Biblia fue la que dije, fue de Deuteronomio 9, ¿verdad? ¿Tienes el verso para podérselos leer? Si no, creo aquí que lo subrayé. Porque es muy importante poder entender esto. Está bueno, si ahorita lo encuentran, me dices. Cuando menciona que era necesario que padezcan para después bendecirlos. A ver. Ajá. Dice el verso 3, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Dice que los destruirá y humillará delante de ti. Dice, ¿sí es ese?
y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová tu Dios te ha dicho. Pero ¿dónde está esa parte específica que el 5? Ah, sí, exactamente. Dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Dice, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No, pero no es esa la parte que dice que primero te disciplinó, pero para después. Bueno, luego ahorita se los leo. Pero aquí lo importante es entender qué es lo que yo le estoy diciendo a Dios, qué es lo que yo me estoy comprometiendo con Dios. Por eso la Biblia decía, pues si cumples algo delante de Dios, no tardes en cumplir tus promesas. ¿Cuántos de nosotros le hemos prometido, Señor, voy a cambiar? ¿Cuántos han dicho esa promesa? Ay, ahora nadie la ha hecho. A ver, ¿cuántos han hecho? Señor, yo te prometo que ya a partir de este día voy a cambiar. A partir de este día me voy a comportar. A partir de este día, cero groserías. A partir de este día, cero alcohol, cero cigarros, cero contacto con lo que me hace daño. Pero pasan situaciones y volvemos a lo mismo. Y por eso vemos que necesitamos ser purificados. De hecho, es interesante ver que después de esta entrada de Jerusalén, Jesús va directamente al templo, donde había pues mercaderes y cuando Jesús les dijo, no convirtáis mi casa de oración será, pero ustedes la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y por eso es importante entender que para poder tener una adoración genuina, para poder adorar al Rey que viene con toda esa gloria que Él merece, necesitamos ser purificados. Repite conmigo, necesito ser purificado. Y sabes, todo este proceso que Jesús vivió antes de ser crucificado y ser herido, fue un proceso también que Él tuvo que purificarse. Por eso vemos que Él fue a ayunar 40 días y 40 noches en el desierto. Y fue en esa etapa de purificación cuando el enemigo se le presentó y quiso tentarlo, quiso desviarlo de su propósito. Y cuando tú decides purificarte, pues algo va a suceder que el enemigo no va a dejar que tú cumplas esa etapa. Los pastores en este encuentro al que fuimos decían, estás pasando por alguna lucha, por alguna dificultad, con alguna tentación, con alguna adicción, ponte en un ayuno de 40 días y verás si algo no pasa. Pero decide hacer algo por ti, decide hacer algo por tu corazón, por tu espíritu, por tus emociones, por todo aquello que tú estás pasando en este tiempo. Necesitas que hoy la sangre de Jesús venga a purificar tu vida de todo quizá el daño que hay en tu corazón. Porque cuando hay un corazón herido es cuando empiezan esos problemitas. Y a veces hablamos más desde el lado de la emoción que del lado espiritual. Y por eso la Biblia nos dice que Jesús tenía más de 12 discípulos. Él tenía muchos discípulos. Pero cuando las personas lo estaban ya pues tratando de confrontar, Jesús les dijo, a ver pues, todo el que no crea lo que yo estoy diciendo, adelante puede irse. Y la Biblia dice que muchos discípulos se fueron, lo abandonaron, pero que los 12 que tenía él dice que se quedaron. Y ahí viene esa palabra que decía Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Yo les digo algo, queridos amigos, ¿a dónde vamos a ir? Si solamente en Dios tenemos paz, si solamente en Dios tenemos salvación, si solamente en Dios podemos encontrar aquello que necesitamos. Pero debemos entender que nuestro corazón debe estar preparado para adorarle con todo el corazón. Esta historia de la entrada está llena de muchos contrastes y debemos ver que Jesús vino a este mundo de la manera más humilde y que Él no vino a conquistar como a la fuerza, sino Él vino a conquistarte con amor.
Y si lo quieres anotar, pues Jesús no vino a conquistar a la fuerza. Y Jesús no conquista a nadie a la fuerza. Él conquista con amor. Porque cuando hay una necesidad, lo primero que nosotros queremos recibir es sentirnos amados. Es que cuando tú llegaste con una necesidad a la iglesia, lo primero que a lo mejor sentiste fue un amor, fue que a alguien le importó tu necesidad. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Que el amor es lo que las cosas hace que las cosas pueden suceder. La Biblia dice que puedes adorar bonito, puedes hablar en lenguas, pero si no hay amor, de nada sirve. Debemos encontrar en esta semana una vez más el motivo por el cual hacemos las cosas. Por eso Jesús no vino a conquistar con fuerza, sino amor. Vino a conquistar con gracia, vino a conquistar con misericordia y sobre todo con ese sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Aquí decía, su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino su ejército era la humildad y el servicio. ¿Cuántas personas aquí cuando vemos que están en conflictos o en contiendas hemos dicho, ¿y tú no sabes quién soy yo? ¿Sí se han encontrado a alguien por ahí? ¿Y tú no sabes a quién conozco? ¿No sabes quién es mi marido? ¿No sabes quién es mi papá? ¿No sabes quién es mi amigo? ¿Alguien se ha encontrado una persona así? Y lo que Jesús, mira, Jesús cuando estaba a punto de ser encarcelado, bueno, que estaba siendo en el huerto del Getsemaní, ahí vino una declaración, yo creo la más poderosa de todo el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo, si yo quisiera, yo pudiera ordenar a una legión de ángeles que viniera a respaldarme. ¿Sabes? Si Jesús se hubiera arrepentido de, ay, pues, ¿qué le voy a servir a estos que ni van a entender o que me van a negar y que pues me van a estar simplemente adorando como cuando entré en ese asno y me adoraban y ellos mismos me crucificaron? Si Jesús hubiera decidido llamar a esa legión, hubiera sido, dicen algunos estudiosos, la destrucción de toda la humanidad. Pero, ¿sabes? Fue más su acto de misericordia. Fue más su acto de servicio. Él entendió el llamado por el cual había sido enviado. Por eso aquí me sorprendió cuando dice, él no vino a la fuerza con ejércitos, como los reyes de la tierra en la antigüedad, que cuando iban a poseer algo, pues iban con todos sus ejércitos, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto películas, por ejemplo, la de Troya o películas de aquellos tiempos que cuando entra el rey, entra con qué? Con todo su ejército, que muestra su poderío, que muestra su fuerza, que muestra su capacidad. Pero Jesús vino él solo, y perdón la palabra, y 12 mencitos ahí, 12 discípulos que ni sabían nada, 12 discípulos pues que eran gente común y corriente, que no eran nadie para la sociedad, que no tenían un nivel económico alto, que eran personas que ejercían oficios. Pero él entró con mansedumbre, con humildad y con un espíritu de servicio. Él no conquista las naciones, él conquista los corazones. Y él quiere conquistar tu corazón. Él quiere conquistar tus pensamientos. Él quiere que el mensaje que él da sea un mensaje de paz para tu vida. No de una paz temporal, sino de una paz que realmente te conecte con Dios. Una paz que realmente pueda tocar el fondo de tu corazón y tú puedas tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes? Y como seguidores de Jesús, debemos examinar cuál es nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a Dios en estos tiempos? Señor, sí, yo te voy a adorar. Señor, tú eres grande, tú eres bueno. Pero saliendo de este lugar, ¿cómo nos comportamos? Y por eso es importante entender que Dios siempre va a llegar a ti con humildad. Siempre va a llegar a ti con respeto. Siempre va a llegar contigo ofreciéndote pues esa palabra que te va a poder ayudar,
pero que tú te tienes que esforzar para poder cumplirla. Hoy Dios espera de cada uno de nosotros que le adoremos de corazón. Por eso la Biblia dice que Él busca adoradores. Adoradores que le busquen en espíritu ¿y qué más? Y en verdad. ¿Cómo tú te vas saliendo de esta reunión pensando en quién es Dios? ¿Cómo te irás adorándole en esta semana cuando allá afuera miles de personas le adoran de una manera incorrecta? ¿Sabes? Te lo puedo testificar así. He conocido personas que incluso ya ni creen en la religión, porque dicen, yo conozco a esa persona, era una persona muy allegada a mí y que yo solamente veo que participa porque quiere traer y calmar su conciencia de todo lo que ha hecho en el año. Yo decía, wow. Esa persona simplemente quiere afligirse porque ella sabe que a mí me ha hecho un grande daño. Y vemos que todas las cosas se hacen por religiosidad. Se hacen porque la gente quiere apaciguar su conciencia de todo el mal que hay o que han hecho. ¿Y qué cosas hemos hecho nosotros? Dios te ha dado la bendición de tener una familia, de tener un matrimonio, de tener hijos, de tener amigos, de tener hermanos en Cristo. Pero ¿qué hemos hecho con todo lo que Dios nos ha dado? ¿Sabes? Me sorprenden las personas que dicen, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué hay muertos? Hay niños pobres en tantas ciudades? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué ha sido el hombre, ha sido nuestro corazón el que se ha desviado de Dios? Dios ha sido misericordioso, ha sido bueno. Y si Él no ha venido es porque Él está esperando que muchos se puedan arrepentir, que muchos puedan cambiar su manera de pensar, que muchos puedan cambiar su manera de adorar. Y por eso Dios te hace un llamado a ti en esta semana que para muchos es santa, pero se ha convertido en una tradición, se ha convertido en cosas que no son correctas. Dios te hace un llamado a ti en cuál será tu adoración a partir de este día. ¿Cuál será esas palabras que tú le vas a decir, pero que realmente vas a cumplir? Por eso Dios espera que esa entrada triunfal, cuando Él regrese, Él espera ver en ti una persona que está de día y de noche, como decía Jesús, velando, orando, preparándose, alistándose para que cuando venga Jesús tú puedas estar listo, o para cuando Él te llame tú puedas estar listo. Porque sabes, en estos tiempos la vida es un lujo. La vida es un regalo todos los días. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Me impresiona cómo de un momento para otro todo lo que pensamos tener controlado se sale de control. Cómo todo lo que teníamos, quizá la economía, en un momento puede desaparecer. Y lo vimos en la historia de Job, cómo él teniéndolo todo, en un solo día, él lo perdió todo. Teniendo familia, teniendo salud, teniendo esposa, pues sus hijos, teniendo riquezas, en un solo día le ocurrieron muchas desgracias. Y a mí lo que más me impresiona de esa historia es que aún no le habían terminado de contar la primer desgracia cuando ya habían sucedido una cadena de tantas desgracias que le venían a él. ¿Sabes? En un día nos pueden ocurrir muchas cosas. En un día nos pueden dar una noticia trágica. En un día nuestra vida cotidiana puede cambiar por una enfermedad. Nuestra vida cotidiana puede cambiar por algún problema, por algo que pasa en este mundo, por una guerra, por una decisión mala en el gobierno. Pero ¿sabes? Nuestro corazón debe estar preparado todos los días, diciéndole, Señor, no me importa lo que pase en este mundo. Yo te voy a adorar, yo te voy a servir, yo me voy a dejar guiar por ti, yo te voy a amar sin importar lo que suceda en este tiempo. Hay muchas personas que están abandonando a Dios. Hay muchas personas que también hoy en día ya no están diciendo, Señor, yo te amo, Señor, yo te exalto. Hay muchas personas que están diciendo, Dios no existe. Yo ya intenté, yo probé y Dios no existe. Pero la Biblia dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto en que Él está cercano. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Al que toca,
se le abre. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana. Quiero leerte esa parte. Ya me la mandaron aquí. En Deuteronomio es 9:16. El capítulo es 9. Es el verso 16, pero ¿qué capítulo? Bueno, ya lo tengo aquí. Dice, que te sustentó con maná en el desierto. Dice, comida de tus padres, dice, no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Qué capítulo es? 8. Si lo pueden poner, Deuteronomio capítulo 8, verso 16. Y con esto vamos a terminar. Deuteronomio capítulo 8, verso 16. Aquí Moisés le estaba diciendo una verdad al pueblo. Si tú lees el capítulo 8, Moisés cuenta la historia de la tierra que van a poseer. Pero en esta parte, Moisés les dice que te sustentó con maná en el desierto. Dice, comida que tus padres no habían conocido. Y aquí viene algo interesante, algo que no hemos puesto mucha atención, que decía, afligiéndote, ¿y qué más? Probándote. Pero ¿para qué es esa prueba y esa aflicción? Para que después, que dice la palabra de Dios, hacerte bien. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que a veces Dios sí prueba, a veces viene la aflicción, pero no es para condenarte, no es para que tú estés triste, no es para que te deprimas, no es para que te alejes de Dios. Al contrario, todo eso sirve para que después Dios te pueda hacer bien. Y eso es la historia se me fue el nombre, de Job. Tantas desgracias le ocurrieron un solo día. Estuvo en un proceso de quebrantamiento, un proceso donde él mismo se sintió confrontado que si realmente lo que creía había valido la pena. Pero después, al final, dice que Dios le hizo mucho bien, que Dios lo sanó, Dios lo bendijo aún más de lo que ya había sido bendecido. Y por eso Job dijo estas palabras: creo que solamente de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Pero este hombre dijo esas palabras cuando todo este proceso había finalizado. Y lo que más me sorprende es, dice que incluso habiendo perdido todo, dice que él no pecó en echarle la culpa a Dios de todo lo que le había pasado. ¿Y cuánta gente hay que le echa la culpa a Dios cuando le pasan desgracias, cuando tienen pérdidas, cuando están pasando por aflicciones, cuando están pasando por quebrantos? Y con coraje en el corazón dicen, ¿por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios no me ama? ¿Por qué Dios ya no se interesa en mí? Pero a veces no entendemos que todas esas etapas de prueba, de aflicción, son para que a la postre, para que después nos vaya bien. Si Dios disciplinó a un pueblo para darle una tierra que iba a ser bendición para ellos, imagínate, a lo mejor esa prueba que estás pasando, tú no sabes qué tanto te va a hacer bien. Tú no sabes qué tanto va a traer de bendición. En este caso yo veo que si mi mamá no hubiera fallecido, yo no hubiera podido llegar al corazón de muchas personas que están aquí que tienen menos de 3 años, que llegaron en estos 5 años que lleva Red Iglesia abierta. Todas las cosas pasan por un propósito, es lo que te puedo decir. Pero que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Claro que los procesos son duros, cómo duelen, cómo quebrantan el corazón, cómo te dejan a veces sin fuerza, cómo a veces te dan ganas de renunciar, de tirar todo a la basura, pero
Dios te dice, calma. Cuando Moisés estaba enojado y decía, ¿qué acaso yo parí este pueblo? ¿Acaso yo fui el que dio la orden para bendecirlo? ¿Acaso yo dije, o yo fui el que dije que lo iba a enviar a una tierra prometida? Moisés le decía, tú fuiste Dios, tú fuiste el que dijiste la palabra. Pero Dios le dijo, Moisés, tranquilízate, cálmate. Pero también así Moisés le dijo a Dios, cuando le dijo, Moisés, mira, dame chance. Bueno, no le dijo dame chance, dijo, ¿sabes qué? Yo puedo destruir a todo este pueblo y de ti puedo hacer una gran nación. ¿Qué tal la oferta? Pero Moisés le dijo, no, Señor, acuérdate de tu palabra. ¿Qué van a decir los demás? Que tú sacaste a este pueblo con poder, con autoridad, para que vengas a destruirlo en el desierto. Fíjate, un hombre pudo decirle a Dios, Señor, acuérdate de tu palabra. Por eso a mí me impacta cómo iniciamos con esta historia y cómo inicia Deuteronomio, que decía, acuérdate. Por eso repite conmigo la palabra, acuérdate. Créeme, cuando yo me imagino diciéndole Moisés a Dios, acuérdate de tu palabra, acuérdate del pacto que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso en esta mañana yo te digo, acuérdate de que tu rey pronto va a entrar nuevamente, de que tu rey pronto va a regresar. ¿Y cuál es la adoración que nosotros estamos expresando en este día? No hay que ser como los de la multitud que le adoraban a Dios, pero después gritaban, crucifíquenlo. Hay una historia, una parábola que Jesús dijo que había dos hijos, que el primero le ordenó y que le decía, sí, Señor, sí, Padre, yo voy a ir, te voy a obedecer, y al final nunca hizo lo que el Padre dijo. Pero hubo otro hijo que al principio dijo, Señor, le dijo, Padre, yo no voy a hacer nada. Pero cuando salió, él tuvo un arrepentimiento e hizo las cosas. Yo prefiero que digas, no, pastor, yo no voy a hacer nada, yo no voy a hacer selva, pero que te arrepientas y al final lo hagas. A que digas, sí, pastor, yo estoy con usted, yo lo voy a apoyar, y al final ni naranjas, ni limones. Yo le decía al pastor, yo creo que soy como el segundo hijo. A veces digo que no, pero me arrepiento y al final siempre hago las cosas. Hay que ser de los arrepentidos. Amén. Cierra tus ojos en esta mañana y simplemente reflexiona cuál es la adoración que está saliendo de tu corazón. A lo mejor estás pasando por un momento de prueba, un momento difícil, un momento de aflicción, un momento incómodo, un momento en el cual pues las cosas no están saliendo bien, pero es ahí donde debemos reflexionar qué adoración estamos transmitiendo, qué cosas son las que está hablando nuestro corazón, cuáles son las intenciones de nuestro corazón para buscar a Dios. Y que tú hoy puedas simplemente reflexionar en esos miles de personas que cuando Jesús vino a esta tierra le estaban adorando, supuestamente se estaban entregando. Si me apoyan atrás, por favor, se estaban entregando de corazón, estaban diciendo Hosana al Hijo de David. En este tiempo quizá le estarían diciendo, Señor, tú eres bienvenido, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú vas a ser el libertador, tú vas a ser el que va a cambiar las familias, tú vas a ser el que va a cambiar mi hogar, mi vida, Señor, y por eso yo te adoro y te recibo con toda la alegría. Pero cuando pasan las pruebas, cuando pasan las aflicciones, a lo mejor decimos, yo creo que estaba mejor antes. Yo creo que pues he perdido el tiempo quizá, pero la Biblia dice que nada de lo que estamos haciendo en esta tierra que es para Dios es en vano. Por eso yo te animo a que te esfuerces, a que permanezcas,
a que le pidas a Dios una vez más fuerza si te sientes débil, si te sientes cansado, si te sientes que ya no puedes más. Dios tiene el poder para darte fuerzas. Dios tiene el poder para levantarte. Dios tiene el poder para poder soplar vida dentro de ti. Pero que simplemente tú hoy tengas la conciencia de que no adores a Dios por algo que necesites y sabes que te puede dar, sino que le adores porque lo amas, porque lo necesitas, porque anhelas estar en su presencia. Sabes, iglesia, hoy debemos anhelar nuevamente, anhelar estar en su presencia. Debemos regresar a ese primer amor que nos impulsó a darlo todo. Debemos regresar a esas primeras obras que nos hacían estar comprometidos, que nos hacían tener ese gozo, esa alegría. Y hoy tú vas a derramar tu corazón delante de Dios. Si pueden poner la última canción. Y que hoy tú le adores en esta semana donde muchos le adoran, pero simplemente con palabras, con tradiciones, pero no le adoran de corazón. Y que tú puedas adorarle en esta mañana con un corazón sincero, con un corazón agradecido. Que hoy vuelvas a recordar la verdadera adoración. Y ahí donde estás, levanta tus manos y empieza a orar en esta mañana y dile: Señor, realmente esta palabra ha confrontado mi corazón. Dile: Señor, yo necesito volver nuevamente a esa adoración genuina, a esa adoración que te agrada. Por el momento no cantes, simplemente ora y dile: Señor, yo reconozco que mi vida necesita cambiar. Yo reconozco, Señor, que lo que yo hablo no concuerda con lo que yo vivo, Padre, pero en este tiempo, Señor, yo quiero adorarte con un corazón sincero. Pero dile: Señor, cambia mi corazón una vez más. Si me he enfriado, dile: Señor, yo reconozco que me he enfriado. Si me he alejado, dile: Señor, yo reconozco que me he alejado. Dile: Señor, yo reconozco que esta lucha, esta prueba me ha afligido en gran manera y me siento débil, me siento expuesto, Señor. Pero Padre, tu presencia, Señor, un momento en tu presencia, un toque tuyo, Padre, lo puede cambiar todo. Señor, hoy yo te doy gracias por este día, Señor, por cada persona que está en este lugar. Padre, que reconoce que sin ti nada puede hacer, que reconoce, Señor, que necesitamos una vez más un toque de tu presencia, Señor. Dile: Padre, no me quiero acercar por una recompensa, por una bendición. Yo me quiero acercar, Señor, porque te amo. Yo me quiero acercar, Padre, porque necesito de ti en este día, porque mi familia necesita de ti, porque yo necesito ser guiado. Necesito, Señor, tu presencia una vez más conmigo. Necesito, Padre, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesito esa voz, Padre, tuya que me dice que todo va a estar bien.